es el gradiente de t, nos ha salido esto, ¿ya? ¿Y qué es C' de t? C' de t nos ha dado esto, ¿ya? Entonces, luego aquí tenemos el producto punto de dos vectores, ¿no? Simplemente, ¿no? Es multiplicar esta primera componente, ¿no? Multiplicar esta primera componente con esta componente, ¿no? Así. Y luego multiplicar, ¿no? Esta segunda componente con esta segunda componente, ¿no? Y luego sumar, ¿no? Todas estas cantidades, ¿no? Entonces metemos todo eso en la calculadora y aproximadamente nos va a dar menos 3.87. Ya nos va a dar menos 3.87 grados por segundo. ¿Ya? Esa es la tasa de variación. ¿Ok? Lo que queríamos calcular. ¿Ya? Entonces, en el siguiente ejemplo que vamos a ver, se aplica la regla de la cadena para trayectorias, no solamente, ¿no? De una función de dos variables, sino tres variables. Y en general, nosotros podemos decir, si es que nosotros tenemos una función de n variables, ¿no? Digamos, en la variable x1, x2, xn, ¿no? Entonces, si f es una función diferenciable de n variables y c de t, ¿no? Lo puedo escribir así, ¿no? Como x1 de t, x2 de t, xn de t, es una trayectoria derivable, ¿ya? Es decir, ¿no? Que nosotros tenemos lo siguiente, ¿ya? O sea, nosotros vamos a tener aquí, ¿no? Aquí vamos a tener, ¿no? F es de esta forma, ¿ya? El gradiente, ¿no? Es este vector donde cada una de sus componentes, la derivada parcial de f con respecto de la primera componente, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de la segunda componente, y así, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de la enésima componente, ¿no? Ahora, si c de t, ¿no? Es esto, ¿no? La derivada, ¿no? Va a ser esto aquí, ¿no? X1 prima, ¿no? Esto es X1 prima. Y eso también, ¿no? En notación vectorial, ¿no? Aquí por si acaso, esto es vector. Ya aquí. Vector X1' de t, ¿no? X1' de t. Y luego, ¿no? Aquí colocamos X2' de t hasta el Xn' de t, ¿no? Esto vector, por si acaso. Ay, ¿qué pasó? Aquí, ¿no? Esto es... Pero le ha dado un... vector, así. ¿Ya? Que lo podemos escribir por el también simple de hecho esta de ver forma, por si acaso, ¿no? O sea, esto. en contexto lo que pretendes conseguir con su... Lo puedo escribir, ¿no? Como la derivada de x con respecto de t. Esto es la derivada de x2 con respecto de t. Y esto es la derivada de xn con respecto de t. Ok. Y aquí, ¿no? Todo como vector. ¿Ya? Entonces, ¿no? Si tengo esto, ¿no? Aquí no tengo estos dos. Ya, tengo esto y esto. Entonces, ¿qué va a ser, no? La derivada de f en ct con respecto a t va a ser este producto punto, ¿no? El gradiente de f, ¿no? Por c' de t, ¿no? Pero el gradiente de f es todo esto, ¿no? Es todo esto y el c' de t es todo esto, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no? Aquí podría escribir así, ¿ya? Vamos a mejor escribir de la siguiente forma. Ay. Aquí voy a escribir así, ya, así, mejor. Voy a escribir aquí lo que es, ¿no? Lo que les estaba diciendo, ¿no? La derivada de f evaluado en el CT. Ya, eso es con respecto de t, ¿no? La derivada de f en el CT con respecto de t es igual al gradiente de f pequeñito, ¿no? Producto punto. Ya, producto punto. Ya, producto punto, el c' de t. Entonces aquí simplemente, ¿no? Es eso, ¿no? Vamos a, en lugar de colocar el gradiente de f, vamos a colocar esto, ¿no? Porque hemos calculado aquí, ¿no?
gradiente de f es esto, aquí colocamos, ¿no? El punto, y C' de t, ¿qué es C' de t, no? Justamente es todo esto, ¿no? Aquí todo esto. Vamos a colocar eso. Y aquí solamente, ¿no? Como multiplicamos escalarmente dos vectores, porque estos son dos vectores, ¿no? Simplemente, ¿no? Multiplico la primera componente por la primera componente. Hago más, ¿no? La segunda componente, ¿no? La segunda componente por la segunda componente, ¿no? ¿Qué es esto? Más, así sucesivamente, ¿no? Puntos suspensivos hasta, ¿no? La última componente, que viene a ser esto, ya, por esta última componente, ¿no? Así. Entonces tenemos todo esto, ya, eso había sido, ¿no? Para varias variables, ya, para varias variables, ¿no? Entonces, ¿no? La derivada, ¿no? Con respecto a t de la f evaluada en el CDT es esto, ¿no? Es todo esto, había sido toda esta suma, ¿no? Que inclusive lo podemos escribir así, ¿no? Si es que queremos abreviar un poco más, ¿no? Claro que podemos, puedo así, ¿no? Escribir como una suma, una sumatoria, ¿no? Que va de la siguiente forma, ¿no? O sea, voy a considerar aquí la sumatoria de todos estos, ¿no? Pero aquí no voy a colocar is. Aquí voy a colocar i, aquí voy a colocar i, ya, y el i aquí, ¿no? Va desde igual a 1 hasta n, ¿no? Entonces podría abreviarlo, ¿no? También así, ¿no? Muchísimo más, ¿ya? Así, ¿no? Muy pequeño. Ahí, ya. Así, ¿no? Podemos escribirlo, ¿no? En realidad, todo esto como la sumatoria de estos, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo que nos dice lo siguiente. Nos dice, calcule esta derivada, ya, evaluada en el t igual a pi medios, donde nos dice que, pues, f es una función de tres variables, ¿no? X, Y, Z, que es X, Y más Z cuadrado. Y C de t es este coseno de t, seno de t, t. Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso, no? Entonces, primero vamos a calcular qué es C de pi medios, ¿no? Entonces, en lugar del t voy a colocar pi medios aquí, ¿no? Pi medios, ¿no? Entonces voy a tener coseno de pi medios, seno de pi medios y aquí pi medios, ¿no? Entonces, pi medios es pues 90, ¿no? Entonces el coseno de 90 es 0, el seno de 90 es 1 y aquí coloco, ¿no? El pi medios. Entonces, el primer paso que damos. Y a continuación voy a calcular el gradiente de f, ¿no? El gradiente de f va a ser un vector, ¿no? Como f tiene tres variables, x, y, z, entonces el gradiente va a tener tres componentes, ¿no? Va a ser un vector, pero que tiene tres componentes, ¿no? Entonces, ¿qué van a ser sus componentes? La derivada parcial de f con respecto de x, la derivada parcial de f con respecto de y, la derivada parcial de f con respecto de z. Esta derivada de f con respecto de x, ¿no? ¿Qué va a ser, no? Con respecto de x va a ser simplemente y, ¿no? Aquí no, la derivada parcial de f con respecto de x va a ser simplemente y, ¿no? Luego la derivada parcial de f con respecto de y va a ser simplemente x, ¿ya? Y luego la derivada parcial de f con respecto de z va a ser 2z, ¿ya? Y luego voy a evaluar en el punto C de pi medios, ¿no? Pero no se olviden que el C de pi medios es esto, 0, 1 pi medios, ¿no? Entonces, en lugar de aquí, ¿no? De Y, voy a colocar 1, ¿no? Porque Y es 1, ¿no? Y es 1. En lugar del X, voy a colocar 0, ¿no? Porque el X es 0. Y en lugar de Z, voy a colocar pi medios, ¿no? Entonces, aquí voy a tener 2 por pi medios, en realidad pi, ¿no? Entonces, esto me dice, ¿no? Que va a ser de la siguiente forma, ¿no? Y. ¿Qué es Y? Y es 1. ¿Qué es X? X es 0. ¿Qué es aquí, no? Este 2z va a ser pi, ¿ya? Entonces, este es el gradiente de f evaluado en el punto, ¿no? Es 0, 1 pi medios, ¿no? 0, 1 pi medios. Entonces, así a continuación, ¿no? Ahora calculamos el vector tangente,
¿ya? El vector tangente, ¿no? El C' de t. ¿No? Entonces, C es esto, coseno de t, seno de t, t. ¿No? Entonces, el vector tangente, ¿no? Como su nombre lo dice, es un vector. ¿Ya? Entonces, la derivada del coseno va a ser el menos seno, ¿no? La derivada del seno es el coseno. Y la derivada de t es 1. ¿No? Entonces, ahora simplemente voy a evaluar, ¿no? En lugar de C' de t voy a colocar C' de pi medios, ¿no? Entonces, en lugar de t voy a colocar pi medios, ¿no? Entonces, voy a tener menos C de pi medios, coseno de pi medios y 1, ¿no? Entonces, el pi medios les he dicho, ¿no? Es el 90, ¿no? Entonces, seno de 90 es 1. Con este menos 1 voy a tener menos 1. Coseno de 90 es 0 y 1 lo copio, ¿no? Tal cual. Entonces, ya finalizando, solamente, ¿no? Voy a escribir aquí, ¿no? Por la regla de la cadena, la derivada de f en ct con respecto a t en el punto t igual a pi medios, es aquí este producto punto, ¿no? El gradiente de f evaluado en este punto con el vector tangente, ¿no? Se prima en pi medios, ¿no? Entonces yo he calculado esto en un paso anterior, me ha dado esta cantidad, ¿no? 1, 0 pi medios, ¿no? Entonces colocamos aquí 1, 0 pi medios, 0 pi, disculpen, 1, 0 pi, y este vector tangente, ¿no? En pi medios, el C' de pi medios me ha dado menos 1, 0, 1, ¿no? Colocamos menos 1, 0, ¿no? Y luego solamente, ¿no? Hacemos cuentas aquí, ¿no? Que hemos estudiado en el capítulo 1 ya, ¿no? Entonces voy a multiplicar este 1 por menos 1, ¿no? ¿Eso cuánto me va a dar? Menos 1, ¿no? 1 por menos 1, menos 1, ¿no? Luego aquí, ¿no? Este 0 con el 0 me da 0. Entonces aquí escribo 0, ¿ya? Y finalmente, ¿no? Aquí voy a multiplicar este pi por 1, ¿no? Pi por 1 es pi, ¿no? Entonces más pi. Entonces al final de cuentas yo tengo menos 1 más pi, ¿no? Pero menos 1 más pi lo puedo escribir en realidad, ¿no? Como pi menos 1, ¿no? Y eso es lo que nosotros queríamos calcular, ¿ya? Entonces, a continuación, rápidamente vamos a estudiar lo que son las derivadas direccionales, ¿ya? Entonces, vamos a tratar, ¿ya? Vamos a tratar, una de las aplicaciones más importantes de la regla de la cadena para trayectorias, ¿ya? Entonces, vamos a considerar una recta, ¿no? Como ustedes están viendo aquí en rojo, que pasa por este punto aquí, AB, ¿ya? Y que tiene un vector director unitario U, ¿ya? Que lo voy a denotar aquí como vector, ¿no? Vector, ¿no? En la anotación así, ¿no? HK voy a colocar en sus componentes, pero vector, ¿no? No se olviden aquí, ¿no? Esto es vector, ¿ya? Entonces, consideramos una recta aquí como en rojo que pasa por este punto P, que es el AB, y que tiene un vector director, aquí que están viendo en negrito, ¿ya? Tiene un vector unitario, ¿no? Tiene un vector director unitario U, ¿ya? Entonces, y bueno, ¿no? Aquí tenemos esto, ¿no? O sea, que C de T, ¿no? Va a ser simplemente A más T H más A más TH, B más TK. ¿Ya? B más TK. Entonces, la derivada, ¿ya? La derivada de F en el CT en T igual a 0, en realidad se llama derivada direccional de F respecto a U en P, ¿ya? Entonces, la derivada direccional de F respecto a U en P. Y lo denotamos de esta forma, ¿no? A veces lo escribimos como aquí, ¿no? Está de grande, ¿no? De derivada direccional de F con respecto a P en este puntito U, ¿ya? O a veces, ¿no? En lugar de este P directamente colocamos, ¿no? El punto que es la B, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar, ¿no? La derivada de F en el AB con respecto a U, ¿no? La derivada direccional, esta de grande significa derivada direccional de F a U en el punto P, ¿ya? Que se la ve, ¿no? La derivada direccional de F, la derivada direccional de F con respecto a U, ¿ya? En el punto P, ¿no? Que a veces también lo describimos de esa forma, ¿no? Derivada de F en CT con respecto a T en el T igual a 0, ¿no? Y al final de cuentas esta derivada pues es un límite, ¿ya? Es un límite, ¿no? Cuando el T se va al 0, de este cociente, ¿no? Este cociente aquí, ¿no? F, aquí, ¿no? De A más T más A más TH, B más TK, menos F de AB, ¿ya? Todo esto sobre T, ¿ya? Entonces, las derivadas direccionales de 3
o más variables también se definen de forma similar, ¿ya? Entonces aquí volviendo a la grafiquita, ¿no? Donde considerábamos esta recta que pasaba por este punto y que tenía vector director unitario U, ¿no? Este negrito, ¿ya? O sea, aquí podemos ver la derivada direccional de F respecto a U en el punto aquí AB, ¿no? Simplemente como la tasa de la variación de F sobre la trayectoria recta por P de vector director U, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a dar una definición un tanto más formal de lo que es la derivada direccional. Ya, aquí voy a escribir, ¿no? La derivada direccional, ya. La derivada direccional en la dirección de un vector unitario U simplemente es el límite. Claro, ¿no? Siempre y cuando este límite exista, ¿no? Entonces, la derivada direccional en la dirección de un vector unitario U es este límite. ¿Ya? El límite aquí, ¿no? De este cociente, de esta diferencia aquí en el numerador, ¿ya? Entonces aquí notemos lo siguiente, hagamos aquí unas pequeñas observaciones. Ya, notemos que las derivadas parciales son las derivadas direccionales respecto a los vectores unitarios estándares y, ¿no? Este es el I y este es el J. Ya, o sea, las derivadas parciales son simplemente derivadas direccionales, ya, respecto a estos vectores aquí unitarios I y J, ya. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Si consideramos I igual a este vector unitario estándar, ¿no? El canónico 1, 0, y nosotros queremos derivar, ¿no? Con respecto a este vector I, ¿no? A la F, ¿no? Queremos calcular ahorita la derivada direccional con respecto a este vector I, ¿no? Este canónico unitario de F en el punto aquí, ¿no? AB, ¿no? Simplemente es el límite, ¿no? El límite de este cociente, ¿no? Entonces, en lugar de colocar H, porque ahora H va a ser esto, 1, ¿no? Y en lugar de colocar K, ¿no? Esto va a ser 0, ¿ya? Y entonces voy a tener, en realidad, ¿no? Este cociente se va a convertir, ¿no? En F de A más T, B, ¿no? Y luego menos F de A, ¿no? Y esto, pues, me da que esto es simplemente la derivada parcial de F con respecto a X, ¿ya? O sea, esto me dice, ¿no? Que la derivada direccional, fíjense bien, ¿no? Aquí la derivada direccional, ¿no? Porque grande significa derivada direccional con respecto aquí a este vector canónico y estándar y, que es el 1, 0, de f en el punto AB, es la derivada parcial de f con respecto a x en el punto AB. ¿Ya? Y análogamente, ¿no? Ustedes si es que consideran ahora el vector unitario canónico J01, aquí cuál va a ser la derivada direccional con respecto al J de f en el punto A. Va a ser nuevamente este límite, solo que en lugar, ¿no? De colocar aquí H, van a colocar este 0, porque H es 0, y en lugar de colocar aquí, ¿no? K, van a colocar 1, porque aquí este K es 1, ¿ya? Y esto me va a dar ¿cuánto, no? Esta cuenta de este denominador, de este numerador me va a dar f de A, B más T, y aquí f a B, ¿no? Y esto, el límite de esto justamente es la derivada parcial de f con respecto a Y. ¿Ya? Con respecto a Y, entonces yo tengo que, pues, las derivadas, aquí, ¿no? Las derivadas parciales, ¿no? Que están aquí a la derecha de estos iguales. Las derivadas parciales son derivadas direccionales de los canónicos y J en este caso, ¿no? Que estamos en dos variables, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? Y aquí, ¿no? Recordarles que pues esto es como si fuera H, ¿no? Y esto es como si fuera mi K. Ya, solamente eso. Aquí, ¿no? Y aquí lo propio, ¿no? Esto es como si fuera H. Y esto es como si fuera aquí K.
Así. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tenemos, ¿no? Estas, ¿no? Así. Las derivadas direccionales son las derivadas parciales, ¿no? Cuando estamos hablando de los vectores unitarios canónicos, los estándares, ¿ya? Y J, ¿no? En dos variables y en tres variables y J acá sería, ¿no? Entonces, la derivada direccional es la tasa de variación de F, ¿ya? Por cambio unitario en la dirección horizontal de U en P, como ustedes pueden apreciar aquí en esta gráfica, ¿ya? La derivada direccional es la tasa de variación de F, ¿ya? Por cambio unitario en la dirección horizontal de U en P, ¿ya? Y se trata en realidad pues de la pendiente de la recta tangente, si ustedes se fijan, ¿no? Aquí la pendiente de la recta tangente a Q, porque aquí tenemos, ¿no? Una recta que pasa por Q, entonces esta, pues se tiene, ¿no? Una recta, ¿no? Aquí, ¿no? Una pendiente, ¿no? Se tiene una pendiente, ¿no? Entonces se trata de la pendiente de la recta tangente en Q a la curva, ¿no? Porque aquí hay una curva, ¿no? De la traza que se obtiene cuando se intersecta la gráfica con el plano vertical que pasa por el punto P, ¿no? Por este punto P en la dirección U. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Tienen en esta figura, ¿no? Que la derivada direccional es la pendiente de la recta tangente a la curva de la traza que pasa por Q en el plano vertical por P en la dirección U, ¿ya? Entonces, para evaluar ahora, ¿no? Para evaluar las derivadas direccionales, conviene definir, ¿no? Esta derivada direccional, ¿no? También en la situación en que, pues, este vector no sea unitario, ¿no? O sea, de forma general, ¿ya? O sea, no necesariamente sea unitario, ¿no? Entonces, la derivada direccional con respecto a b de la función f en el punto AB, lo denotamos como este, ahora como este límite, ¿no? De forma general, ¿ya? De forma general, ¿no? Entonces se dice pues que este no db es simplemente no db de f es la derivada respecto a b, ¿ya? Entonces si ahora introducimos aquí, ¿no? Esta c, ¿no? De esta forma, esta c de t, entonces db de f a b es la derivada en t igual a 0 de la función compuesta esta, de donde esta c ¿no? De donde esta C es igual a esto, por si acaso. Y se puede evaluar aquí, ¿no? Usando la regla de la cadena para trayectorias, ¿no? Entonces se tiene, ¿no? C' va a ser HK, ¿no? Porque aquí, ¿no? Va a ser, el C' es un vector, ¿no? Entonces derivamos la primera componente va a ser la derivada de esto con respecto a H, ¿no? Que es, con respecto a T, disculpen, que es H. Y aquí la derivada, ¿no? De esto con respecto a T va a ser K. ¿No? Entonces luego hacemos C' de 0, es pues simplemente, ¿no? C' de 0 va, aquí, ¿no? El C' de 0. Bueno, aquí en realidad lo voy a dejar ahí, aquí, ¿no? La derivada, ¿no? O sea, C' de T es siempre B, ¿no? Entonces C' de 0 igual me va a dar B, ¿ya? Entonces luego aquí, ¿no? La derivada direccional de F con respecto a B en el punto AB es este producto punto, ¿no? El gradiente de F evaluado en el AB, ¿no? Con el C' de 0, ¿no? Entonces el C' de 0 es B, ¿ya? Y de esta manera se obtiene la fórmula aquí, ¿no? De que la derivada direccional de F con respecto a B en el AB es el gradiente de F en el AB punto B, ¿ya? Entonces, análogamente va a suceder cuando tengamos tres variables, ¿no? Aquí, ¿no? La derivada de direccional con respecto a B de F en el punto AB es el gradiente de F evaluado en el ABC punto B, ¿no? Y para cualquier escalar, ¿no? También podemos hacer, ¿no? Lo siguiente, que va a ser la derivada direccional con respecto a lambda B de F en el punto P, ¿no? Entonces, esto va a ser igual, ¿no? Por definición a lo que es el gradiente de F en el punto P veces este lambda B, ¿no? O sea, punto lambda B, ¿no? Solo que este lambda lo voy a sacar aquí afuera,
Ya, este lambda lo voy a sacar aquí afuera. Y justamente, ¿no? Esta parte, pues, es la derivada direccional de f con respecto a b en el punto P, ¿no? Entonces, por tanto, tenemos esta formulita aquí, ¿no? La derivada direccional con respecto a lambda b de f en el punto P es lambda veces la derivada direccional con respecto a b de f en el punto P, ¿ya? Entonces, si b es diferente de 0, ¿ya? Si b, por ejemplo, es diferente de 0, entonces, ¿no? Este 0, ¿no? Aquí voy a escribir con este 0 negrito, ¿ya? El 0 negrito es, ¿no? Aquí este punto que tiene, ¿no? En sus n componentes al 0, ¿ya? Entonces, si b es diferente de esto, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí, no? Puedo aquí, ¿no? Al b dividirlo sobre su norma, ¿ya? Y llamarle u, ¿no? O sea, el u es b sobre la norma de b, ¿no? Entonces, este es un vector unitario en la dirección de b, ¿ya? Y aplicando aquí, ¿no? La ecuación esta que vemos ahorita visto aquí en este cuadro, con lambda igual a este cociente 1 sobre la norma de b, pues tenemos una fórmula para la derivada direccional de f con respecto a u en el punto P, en términos de la derivada direccional de f con respecto a b en el punto P, ¿no? O sea, yo voy a tener aquí, ¿no? En lugar de esto, ¿no? O sea, en lugar de lambda, voy a colocar aquí 1 sobre la norma de b, ¿no? En lugar de este lambda, voy a colocar 1 sobre la norma de b, ¿no? Pero justamente esta parte es esto, ¿no? Esto de aquí es el gradiente, ¿no? El gradiente de f en el p punto b, ¿ya? Y luego a esto, ¿no? Simplemente a todo esto le estoy llamando u, como habíamos visto aquí, ¿no? Esto habíamos dicho que era u. Aquí, ¿no? Esto habíamos dicho que era esto u. Aquí, ¿no? Esto es u. ¿Ya? Entonces, así tenemos la siguiente formulita que está en forma de este teorema que nos dice, si b es diferente de 0, como les decía, como el 0 vectorial, ¿no? Entonces, u lo puedo escribir como b sobre la norma de b, que va a ser el vector unitario en la dirección de b. Y la derivada direccional viene dada de la siguiente forma, ¿ya? O sea, va a ser la derivada direccional de f con respecto a u, que u es esto, de f en el punto P va a ser 1 sobre la norma de b, el gradiente de f en el P punto B, ¿ya? Entonces, tal vez podemos ver a continuación, pues, un problema. Ya, vamos a ver aquí un problemita que nos dice lo siguiente. Ya nos dice este problemita, ¿no? Dada esta f, ya, como aquí, ¿no? X exponencial de y, una función de dos variables, ya, dado este punto aquí, 2 menos 1, dado este vector aquí, 2, 3, ¿no? Me dice, ¿no? Calcule la derivada direccional de f con respecto a b en el punto P. Luego calcule la derivada direccional en la dirección u, ¿ya? En la dirección u. No se olviden que el u viene dado, ¿no? Por este cociente, b sobre la norma de b, ¿ya? B sobre la norma de b, ¿ya? Entonces vamos a rápidamente calcular algo que no es difícil, ¿ya? Entonces, primero vamos a calcular el gradiente de f en este punto, ¿ya? Entonces, ¿qué es el gradiente? No se olviden, el gradiente es un vector, ¿no? ¿De cuántas componentes, no? Según las componentes que tenga f, ¿ya? Entonces, la f tiene dos componentes, ¿no? Tiene dos componentes aquí, ¿no? Aquí no tiene dos componentes. Entonces, el gradiente, pues, también va a tener dos componentes, solo que vector, ¿no? O sea, el gradiente siempre es un vector. No se olviden nunca, chicos, por favor. El gradiente siempre es un vector. ¿Ya? El gradiente siempre es un vector, en este caso de dos componentes. ¿Quiénes son sus componentes? Son las derivadas parciales. ¿Ya? Son las derivadas parciales, ¿no? Entonces, aquí la derivada parcial de f con respecto de x. Aquí la derivada parcial de f con respecto de y, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de x, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de x, ¿no? Con respecto de x, ¿no? Simplemente va a ser la exponencial de y. La derivada parcial de f con respecto de y, ¿no? Va a ser x exponencial de y.
¿no? O sea, podríamos derivar y con respecto de y, me da 1, entonces por eso ya no lo anotamos aquí. Y ahora voy a evaluar en este punto 2 menos 1, ya en este punto 2 menos 1, es decir, en lugar del x voy a colocar 2, en lugar del y voy a colocar menos 1. Ya, o sea, en lugar de aquí, ¿no? Exponencial de y, exponencial de menos 1. X, ¿no? 2, exponencial de y es menos 1, ¿no? Entonces evalúo el gradiente de f en el punto P, me ha dado este vector aquí, ¿ya? Y ahora vamos a aplicar justamente, ¿no? Esta ecuación, ¿no? Que la derivada, ¿no? Direccional de f con respecto a b en el punto AB es el gradiente de f evaluado en el AB, punto B. ¿No? O sea, está aplicando esta formulita que la hemos visto hace un rato. Y entonces, ¿no? Voy a tener aquí, ¿no? La derivada direccional de f con respecto a b en el punto P es el gradiente de f en el punto P, punto B, ¿no? El gradiente de f en el punto P me ha dado esto, ¿no? La exponencial de menos 1, 2 veces la exponencial de menos 1, ¿no? La exponencial de menos 1, 2 veces la exponencial de menos 1. El vector B, ¿no? El vector B también nos los da, ¿no? El vector B es 2, 3. ¿Ya? El vector B es 2, 3. Ya, el vector B es 2, 3. Aquí colocamos, ¿no? 2, 3. Y solamente multiplicamos nuestros vectores con el producto punto, ¿no? Y eso nos va a dar 8 exponencial de menos 1, que eso aproximadamente nos da 2,94. ¿Ya? Entonces, con eso hemos encontrado lo que nos pedía el inciso A, ¿no? Encontrar la derivada direccional de f con respecto a b en el punto P, que me ha dado 2,94 aproximadamente, ¿no? Eso es lo que queríamos calcular en el inciso A, ¿no? Aquí, en el inciso A. Ahora, vamos a, ¿no? calcular la derivada direccional en la dirección de U. No se olviden que el U, como les decía, ¿no? Y el teorema, ¿no? Nos decía aquí, ¿no? U es este cociente, B, ¿no? Sobre la norma de B, ¿no? Entonces aquí vamos a usar esta ecuación, aquí por si acaso, esta ecuación. ¿Ya? Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? O sea, el U es este cociente y la formulita del teorema me dice esto, ¿no? Que la derivada direccional de f con respecto a U en el punto P es 1 sobre la norma de B veces el gradiente de f en el punto P, punto B. ¿Ya? Y el B, por si acaso, ¿no? Es 2, 3, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la norma? Porque yo necesito ahorita de la norma. Yo tengo B, ¿no? Ahorita yo sé cuánto es B. O sea, es algo que yo sé. Yo sé cuánto es B. Pero, ¿cuánto es la norma de B? No sé. No sé cuánto es la norma de B, pero ahorita puedo averiguarlo, ¿no? No es difícil sacar la norma. O sea, si el B es 2, 3, ¿no? Entonces, la norma es la raíz siempre, ¿no? La raíz de ¿quién? ¿No? Es la raíz de aquí, ¿no? La primera componente, ¿no? ¿Qué es esto, no? Esta primera componente al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Más, ¿no? La segunda componente al cuadrado. O sea, tengo que elevar esto, ¿no? Al cuadrado. Aquí, ¿no? Esto elevo al cuadrado. ¿Ya? Y entonces, ¿qué voy a tener, no? Aquí, ¿no? O sea, la formulita me dice esto, ¿no? Aquí simplemente la formulita. ¿No? O sea, ¿qué es 1 sobre la norma de B, ¿no? O sea, la norma de B es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado sobre raíz, ¿no? Entonces, esto es 4 más 3 al cuadrado es 9, ¿no? Entonces, 4 más 9 es 13, la raíz de 13, ¿no? Y DBFP, ¿no? ¿Qué me ha dado? Aquí arriba, yo el inciso A lo he calculado, ¿no? Es 8 la exponencial de menos 1. Entonces, esto coloco en la calculadora, 8 exponencial de menos 1 sobre 13, me da aproximadamente 0,82, ¿ya? Y aquí les dejo un ejercicio para ustedes, ¿no? Que nos dice, ¿no? Halle la tasa de variación de la temperatura en el punto Q, aquí 1, 2, 1, y para la dirección aquí 0, 1, 1, ¿ya? Suponiendo que la presión en milibares viene dada por esta fórmula, ¿ya? Por esta fórmula, aquí, por toda esta fórmula, ¿ya? Entonces es un ejercicio para ustedes. Y a continuación vamos a hablar un poco más sobre el gradiente, vamos a darnos algunas propiedades ya del gradiente. Entonces, algunas propiedades del gradiente nos van a decir los siguientes.
¿ya? Aquí, ¿no? Ahora estamos en condiciones de deducir algunas conclusiones interesantes y también importantes sobre el gradiente, ¿ya? Entonces, en primer lugar, supongamos que el gradiente, ¿no?, es diferente del vector nulo. El vector nulo, por si acaso, no es este vector, donde cada uno de sus componentes es cero, ¿no? Pero vamos a asumir que el gradiente no es esto, ¿ya? Y vamos a considerar U un vector unitario. Ya vamos a considerar un vector unitario. Entonces, ¿no? Tenemos aquí una pequeña imagen, ¿no? Aquí tenemos, digamos, un punto, ¿ya? Digamos que por aquí está el vector unitario, aquí está el vector gradiente de f en el punto P. Y bueno, hay un ángulo entre estos dos vectores en azul y negro respectivamente, ¿no? Este ángulo teta, ya que está aquí como que en verde. Entonces, el vector aquí ya, en realidad, ¿no? La derivada direccional de f con respecto a u en el punto P va a ser aquí esto, ¿ya? El módulo, la norma del gradiente de f en el P multiplicado por el coseno de teta, ¿ya? Entonces, o sea, yo sé esto, chicos, ¿no? Yo sé esto aquí, ¿no? Que la derivada direccional de f con respecto a u en el punto P está dado por este producto, ¿no? Lo que hemos visto en el anterior resultado, ¿no? Es esto, simplemente esto, ¿ya? Aquí, ¿no? El gradiente de f en el punto P, punto U, ¿no? Y aquí, ¿no? Esto va a ser igual a lo siguiente, va a ser la norma de este gradiente por el coseno de teta, ¿ya? Donde teta, por si acaso, ¿no? Es el ángulo, ¿no? Entre estos dos vectores, ¿no? Entre el gradiente y el U, ¿ya? El gradiente y el U. Entonces, tal vez, ¿no? Dicho de otra forma, la tasa de variación en una dirección dada varía con el coseno del ángulo, ¿ya? Entre el gradiente y la dirección, ¿ya? Entonces, como el coseno, ¿no? Si ustedes dibujan, ¿no? El coseno, ¿no? Esta es la gráfica del coseno, él ya siempre está, ¿no? Oscilando entre 1 y menos 1, ¿no? O sea, su límite superior es 1, no pasa de aquí, y su límite inferior no pasa de menos 1. O sea, el coseno está oscilando entre menos 1 y 1, menos 1 y 1, menos 1 y 1, ¿ya? O sea, como el coseno, ¿no? Como nosotros tenemos que, pues, el coseno, ya como les iba diciendo, alcanza valores entre menos 1 y 1, ya. Entonces, se tiene lo siguiente, se tiene esta propiedad, ¿ya? Que la derivada direccional de f con respecto a u en el punto P está así, ¿no? Entre lo que es la norma del gradiente de f positivo y lo que es la norma del gradiente de f negativo, ¿ya? O sea, tenemos esta propiedad, ¿ya? Tenemos eso. Entonces, es decir, ¿no? O sea, esto está, ¿no? En este intervalo cerrado, ¿ya? Y por ser el coseno, ¿no? De 0 exactamente 1, entonces el valor máximo de esta derivada, ¿no? Ocurre en teta igual a 0, ¿ya? Es decir, cuando u apunta en la dirección del gradiente de f en el P, ¿ya? Entonces, dicho de otra forma, ¿no? O sea, nosotros estamos diciendo que pues el vector gradiente apunta en la dirección y sentido de la máxima tasa de incremento, ¿ya? O sea, el vector gradiente siempre va a apuntar en la dirección y sentido de la máxima tasa de incremento y esta tasa es el gradiente pues de f en norma, ¿ya? Ahora, la tasa, ¿no? O sea, análogamente podemos decir que f decrece más rápidamente en el sentido opuesto, es decir, ¿no? En menos el gradiente de f. ¿Por qué? Porque el coseno de teta es igual a menos 1 para cuando el teta es igual a pi, ¿ya? Entonces, la tasa máximo de crecimiento va a ser menos la norma de f en el p, ¿ya? Entonces, y la derivada
O sea, vamos a tener aquí, ¿no? El vector gradiente apunta en la dirección y sentido de la máxima tasa de decrecimiento, ¿no? Y la tasa máxima es aquí menos el gradiente, ¿ya? Entonces tenemos eso. Y entonces la derivada direccional, ¿ya? La derivada direccional es 0 en las direcciones ortogonales al gradiente, ¿no? Puesto que, ¿no? El coseno de pi medios es 0, ¿ya? Entonces, ¿no? Aquí recordando tal vez, ¿no? A la ciclista Clo, ¿no? Que mencionábamos en un ejemplo anterior, ¿no? Entonces, cuando ella estaba, ¿no? Ella en su bicicleta, ¿no? Y describía una trayectoria, ¿no? Aquí como pueden ver. Entonces, la temperatura T va a cambiar según una razón que depende del coseno del ángulo θ y el gradiente de T y la dirección del movimiento, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos este vector que es el incremento máximo de la temperatura, ¿ya? Tiene lugar en la dirección del gradiente, ¿ya? Y en esta dirección la temperatura cambia a esta razón, ¿ya? Al gradiente de T coseno de θ, ¿ya? Y esta es la tasa de variación de la temperatura en la dirección ortogonal a el gradiente de T, ¿ya? Entonces, la temperatura, pues, T cambia según una razón que depende del coseno de θ, ¿no? Entre el ángulo del gradiente de T y la dirección del movimiento. Entonces, otra propiedad importante que podemos mencionar es la siguiente, ¿no? Es que los vectores gradientes son normales a las curvas de nivel, ¿ya? Son curvas, ¿no? Que hemos estudiado más antes, entonces los vectores gradientes son normales a estas curvas de nivel que están aquí en verde. Ya tenemos aquí esta curva de nivel, ¿no? 40, esta otra curva de nivel, digamos, 60, esta otra curva de nivel 80, esta curva de nivel 100, esta curva de nivel 120, esta curva, y así, ¿no? Tenemos todas estas curvas de nivel. Entonces, los vectores gradientes son normales siempre a las curvas de nivel, es decir, ¿no? Que siempre van a tener un ángulo de 90 grados, ¿no? En ciertos puntos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el vector gradiente de F, en el punto P tiene 90 grados, ¿ya? Tiene 90 grados, ¿no? Entonces, para mostrar esto podemos suponer lo siguiente, ¿no? Aquí no tenemos otra propiedad aquí. Es aquí. ¿Ya? Entonces vamos a mostrar esa propiedad, ¿no? Que nos dice que los vectores gradientes son normales a las curvas de nivel. ¿Ya? Entonces supongamos que P se encuentra pues sobre una curva de nivel, ¿ya? La curva de nivel que sea esta, f de xy igual a k, ¿ya? F de xy igual a k. Entonces vamos a parametrizar esta curva de nivel mediante c de t, ¿no? Tal que c de 0 es igual a p y c' de 0 es diferente de 0, ¿no? Esto es posible siempre, ¿no? ¿No? Que por si acaso el gradiente de f en el punto P es no nulo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos, ¿no? Que P se encuentra sobre una curva de nivel, esta digamos, ¿ya? Y parametrizamos esta curva de nivel mediante C de T, ¿no? Con estas condiciones, ¿ya? Que C de 0 es P y C' de 0 es diferente de aquí el vector 0, ¿ya? Entonces, vamos a tener aquí, ¿no? F de CT. ¿Qué va a ser F de CT? O sea, no importa, o sea, siempre me va a dar K, ¿no? No importa aquí, ¿no? F de XY es K, ¿no? Y F de CT, o sea, nuevamente va a ser K, ¿no? Para todo T, ¿ya? Y por la regla de la cadena, cuando yo haga el gradiente de F en el punto P, ¿no? Producto punto C' de 0, ¿qué va a ser, no? Va a ser simplemente la derivada, ¿no? La derivada de F en el CT con respecto de T en el tiempo T igual a 0, ¿ya? Pero esto siempre es K,
¿no? Y pues la derivada de una constante es cero. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que el gradiente de f en el p, producto punto c' de cero es cero, ¿no? Eso nos está queriendo decir que pues los dos son no ortogonales, ¿no? Porque se acuerdan cómo medíamos ¿no? el ángulo entre dos vectores cuando hacíamos su producto punto, y si nos daba cero, eso significaba, ¿no? De que ellos eran ortogonales, ¿no? Entonces, el gradiente de f en el p con el c' de cero son ortogonales. Y como c' de cero es tangente a la curva de nivel, se deduce que pues el gradiente en realidad es normal a la curva, ¿ya? ¿No? Es normal a esta curva. No solamente es ortogonal, sino también es normal a esta curva, ¿ya? Como podíamos ver ahí en la gráfica anterior, ¿ya? Y para funciones de tres variables, un argumento similar, ¿no? Muestra que pues realmente, ¿no? El gradiente de fp es normal a la superficie de nivel, ¿no? Aquí f de x y z en tres variables, que es igual acá, que pasa por el punto P, ya que va a también tener tres variables. Y a continuación tenemos, ¿no? Algunas interpretaciones sobre el gradiente, ¿ya? Tenemos algunas interpretaciones sobre el gradiente. Entonces, aquí que tenemos, vamos a dar algunas interpretaciones. Aquí, ya asumamos que el gradiente de f es no nulo, o sea, del vector no nulo estoy diciendo, ¿no? Porque el gradiente es un vector, ¿no? Entonces, digamos que es diferente del vector no nulo. Y decimos, sea U un vector unitario formando un ángulo θ con el gradiente de f. ¿Ya? Sea un vector unitario formando un ángulo θ con el gradiente de f. Entonces, aquí tenemos, ¿no? La derivada direccional de f con respecto a u en el punto P es la norma, ¿no? Del gradiente de f en el punto P coseno de θ, ¿no? Entonces, tenemos tres opciones aquí. El gradiente de f apunta en la dirección y sentido de la tasa máxima de crecimiento. Ya está apuntando en la dirección y sentido de la tasa máxima de crecimiento de f en p. El menos gradiente apunta en la dirección y sentido de la tasa máxima de decrecimiento de f en p. El gradiente de f en el p es normal a la curva de nivel o superficies de f en p. ¿Ya? Entonces aquí no estamos queriendo decir que en cada punto existe una única dirección en la que f de x, y aumenta más rápidamente por unidad de distancia, digamos, y este teorema aquí nos está diciendo que esta dirección es perpendicular a las curvas de nivel y queda especificada por el vector gradiente, como pueden ver aquí en esta figura, ¿ya? O sea, aquí, ¿no? En esta figurita tenemos que, pues, se queda, ¿no? Especificada, ¿no? Que la dirección es perpendicular, ¿ya? La dirección aquí, esta es perpendicular a las curvas de nivel, esta es una curva de nivel, ¿ya? Y queda especificada por el vector gradiente, ¿no? Sin embargo, para la mayor parte de las funciones, la dirección de la tasa máxima de crecimiento varía de punto a punto, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver unos ejemplitos, ¿ya? Y con eso terminamos, ¿ya? Vamos a ver dos ejemplitos más rapidito. Y con eso terminamos, ya que entonces nos dice aquí, sea f, ya x a la cuarta y a la menos 2, y p 2, 1. Ya nos dan este punto, entonces nos dice, haya el vector unitario que apunte en la dirección y sentido de la máxima tasa de crecimiento en p. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, bueno, primero, inicialmente, ¿no? Aquí vemos cómo es la gráfica, ¿ya? De la función que nos están dando, la gráfica, ¿no? De la función esta que es x a la cuarta y a la menos 2, ¿no? Entonces aquí no tenemos, esta es nuestra gráfica y nos dice, ¿no? Exactamente nos dice el problema, ¿no? Que veamos, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? En este punto aquí de 2, 1. ¿Ya? Entonces déjenme colocar aquí 2, 1, 0. Y 2, 1, 0. Ya, tal vez no se nota, pero vamos a darle otro color. Aquí ya, o sea, aquí está este puntito. Ay, me ha salido vector. No, no quiero vector, quiero punto. Ahora sí. Ya, 2,
2, 1, 0. Ahora sí, ¿no? Ese está el puntito aquí, ¿no? 2, ¿no? 1, 0. Ok, y aquí está la función. Ya, entonces queremos ver, ¿no? En este puntito 2, 1, 0. ¿Ya? Entonces, ¿no? Inicialmente vemos, ¿no? Como nuestra gráfica es de esta forma, y entonces queremos ver, ¿no? El vector unitario que apunta en la dirección y sentido de la máxima tasa de crecimiento de este puntito aquí, ¿no? 2, 1, 0. ¿Ya? Entonces, el gradiente apunta siempre en la dirección y sentido de la tasa máxima de crecimiento. ¿Ya? En la dirección y sentido de la tasa máxima de crecimiento, por lo que se evalúa el gradiente en este punto, ya en este punto P. Entonces, no recordemos aquí, no recordemos que pues, ¿no? ¿Dónde? Aquí, ¿no? Por si acaso, F, ¿no? F es esta, ¿no? La función de dos variables, x a la cuarta y a la menos 2. Entonces, antes, ¿no? Vamos a calcular el gradiente de F, ¿no? Que es la derivada parcial de F con respecto de X, la derivada parcial de F con respecto de Y. Entonces, la derivada parcial, ¿no? Aquí con respecto de X va a ser simplemente, ¿no? 4 X cubo y a la menos 2. Y la derivada parcial de F con respecto de Y va a bajar este menos 2, ¿no? Se permanece intacto el X a la cuarta y el Y va a ser menos 2 a la menos 3, que es menos 2 a la menos 2 menos 1, que es menos 3. ¿No? Aquí ordenando un poco más mis términos, ¿no? Aquí voy a colocar 4, y menos 2, x cubo, aquí menos 2, x4, y menos 3, ¿no? Aquí también podría tal vez, ¿no? Colocar, ¿no? Primero x, después y, ¿no? Así, ser un poco más ordenados. Aquí voy a evaluar justamente en el punto 2,1, ¿no? Entonces, en lugar de x voy a colocar 2, en lugar de y voy a colocar 1, y entonces voy a tener, ¿no? Aquí 4 por 2 al cubo, por 1 a la menos 2, aquí menos 2, 2 a la cuarta, 1 a la menos 3, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos da, no? 2 al cubo es pues 8, ¿no? Entonces, 8 por 4, 32, ¿no? Y bueno, esto en realidad, ¿no? O sea, siempre me va a dar 1. Luego aquí 2 a la cuarta. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? ¿No? 2 a la cuarta es pues 16, ¿no? 16. Por 2, ¿no? 32 negativo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que el gradiente evaluado en el punto 2,1 es esta cantidad, 32 menos 32. ¿Ya? Y el vector unitario en esta dirección va a ser de esta forma, ¿ya? O sea, el vector unitario es aquí, ¿no? 32 menos 32 sobre su norma, ¿no? Entonces, la norma de 32 menos 32 es la raíz, ¿no? De 32 al cuadrado más menos 32 al cuadrado, ¿no? O sea, 32 al cuadrado más 32 al cuadrado. Entonces, aquí voy a tener 2 veces 32 al cuadrado, ¿no? Donde este 32 sale, ¿no? Y vamos a tener aquí la raíz de 2. Entonces, solamente voy a hacer esto, ¿no? 32 entre esta cantidad, ¿no? 32 entre 32 raíz de 2 y menos 32 entre esta cantidad, 32 raíz de 2. Entonces aquí se van los 32, aquí me va a quedar solamente, ¿no? 1 sobre la raíz de 2, aquí me va a quedar menos 1 sobre la raíz de 2, solo que voy a racionalizar porque no me gusta, ¿no? Que las raíces estén en el denominador, ¿no? Entonces voy a multiplicar por la raíz de 2, también voy a dividir para no alterar las cosas, aquí multiplico por la raíz de 2, aquí también divido por la raíz de 2, y entonces aquí me va a quedar, ¿no? 1 raíz de 2, y aquí me va a dar raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Pero raíz de 2 al cuadrado simplemente pues va a ser 2, ¿no? Y lo propio aquí solo que consigno menos, ¿no? Solo consigno menos. Entonces, y vamos a aquí terminar con este ejemplo más, ¿ya? Con este ejemplo, aquí nos dice, la altitud de una montaña en el punto XY está dada por esta fórmula, ¿ya? O sea, para que vean que, pues, este cálculo está presente hasta en las montañas, ¿no? O sea, la altitud de la montaña se la representa con esta función, donde X y Y vienen dadas en unidades de 100 metros, por si acaso, ¿ya? Entonces, aquí me dice lo siguiente, halle la derivada direccional, ¿ya? De F en el punto menos 1, 1 en la dirección del vector unitario U, que forma un ángulo de pi cuartos con el gradiente, ¿ya? Entonces aquí más o menos también tenemos, ¿no? Una pequeña gráfica, es un mapa de contorno en realidad esto, ya es un mapa de contorno de la función que originalmente nos están dando, ¿no? De esta función aquí, f de xy, que está dado así de esta forma,
¿ya? Que está dado por esta forma, ¿ya? Entonces aquí, este es el mapa de contorno, por si acaso, ¿ya? De esta F, ¿ya? Este es el mapa de contorno de esta F, ¿ya? Entonces me dice, ¿no? Halla la derivada direccional de la función que me están dando en el punto menos 1 en la dirección del vector unitario U, que forma un ángulo de pi cuartos con el gradiente. Y luego, ¿no? La pregunta, ¿no? Final es, ¿cuál es la interpretación de esta derivada? ¿Ya? Entonces, rapidito, ahorita vamos a ver que lo vamos a resolver en 2 pasos, ¿ya? Entonces, primero vamos a, aquí, ¿no? Escribir la F, que es toda esta, ¿no? Esta es nuestra F, ¿ya? Entonces, aquí solamente, ¿no? Esta parte lo estoy desglosando un poco más, ¿ya? Esta parte, en realidad, ¿no? Es, ¿no? Aquí, ¿no? Más 100 exponencial de menos 0,3 y cuadrado x, ¿ya? Y luego más 100 exponencial de menos 0,3 y cuadrado, ¿ya? Simplemente estoy desglosando un poco eso, abriendo esta cuenta para ayudarme con las derivadas parciales, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Escribimos, ¿no? ¿Cuál es la derivada de f con respecto de x, ¿no? Con respecto de x, fíjense bien, ¿no? Todo lo que no es x es constante, entonces va a ser 0 su derivada, ¿no? Entonces esto tiene derivada 0, ¿ya? Y aquí, ¿no? O sea, esto, ¿no? Con respecto de x, simplemente va a ser 100, ¿no? Veces, ¿no? La exponencial de menos 0,3 y cuadrado, ¿no? Con respecto de x. Y esto, ¿no? Pues no tiene x, entonces también es 0 su derivada, ¿no? Y luego lo voy a evaluar en el punto menos 1, 1. Es decir, en lugar del x coloco menos 1, en lugar del y coloco menos 1. Es decir, aquí, ¿no? Coloco menos 1. Y eso lo meto a la calculadora y eso me va a dar, ¿no? Aproximadamente 74. ¿Ya? Luego voy a hacer lo mismo, solo que eso, ¿no? Voy a primero derivar, pero con y, ¿no? O sea, voy a derivar f con respecto de y. Entonces, nuevamente esto es 0, ¿no? Porque no tiene y. Eso también, lo voy a derivar con respecto de y, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Voy a colocar aquí, ¿no? La derivada del exponencial es la misma exponencial, ¿no? Entonces, bueno, copio primero este 100, ¿no? Luego copio aquí, ¿no? Esta x, ¿no? Esta exponencial y esta x, ¿no? O sea, copio todo, solo que, porque la derivada del exponencial es la misma, ¿no? Entonces copio todo esto, solo que por las reglas de la cadena voy a derivar este exponente con respecto de y, ¿no? Entonces aquí coloco derivada, ¿no? Y luego aquí, ¿no? Voy a derivar esto con respecto de y, pero si ustedes se fijan, pues es un producto, ¿no? O sea, tengo que aquí, ¿no? Derivar un producto, ¿no? Y con respecto de y. Entonces aquí, ¿no? La derivada de esto con respecto de y va a ser simplemente aquí, ¿no? 2 por menos 0,3 es menos 0,6y. Aquí coloco el 100, aquí coloco, ¿no? El exponencial por x, ¿ya? Y luego aquí hago la regla del producto, ¿no? O sea, derivo esto primero y luego esto no derivo. Y luego no derivo esto y luego derivo esto. ¿Ya? La derivada de y cuadrado es 2y, ¿no? Entonces luego aquí vamos a aquí, ¿no? Aquí, ¿no? La derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de esto, no? Con respecto de y. ¿No? Entonces va a ser lo mismo, exactamente lo mismo, 100 exponencial de todo eso. Pero por la regla de la cadena voy a derivar este exponente, ¿no? Con respecto de y me va a dar menos 0,6y, ¿ya? Y luego aquí, ¿no? Simplemente, ¿no? Vamos a ver que pues el 100, que está en rojo, se repite en los 3 términos, ¿no? Entonces lo voy a factorizar ese 100. ¿Ya? Luego el y que está en azul también se repite en los 3 términos, entonces lo voy a factorizar ese y, ¿ya? Y luego la exponencial, ¿no? Que está aquí en lila también se repite, entonces, ¿no? Por eso lo voy a factorizar, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a sobrar aquí en este paréntesis, ¿no? Para tener la ecuación anterior original, ¿no? Me va a faltar aquí en realidad menos 0,6x, aquí menos 0,6y cuadrado y aquí el 2, ¿no? Justamente los que están en negro, ¿ya? Entonces, luego, ordenándome un poquito más, ¿no? Primero colocando la constante 2, ¿no? Colocando la constante 2, luego aquí, ¿no? Luego menos 0,6x y menos 0,6y cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la derivada parcial de f con respecto de y, ¿no? Un poco más complicada, ¿no? Por así decirlo. ¿Ya? Pero bueno, lo hemos obtenido. Ahora vamos a evaluar en el punto menos 1, menos 1. Es decir, donde está el x, colocamos menos 1. Donde está el y,
colocamos -1, ¿no? Hacemos esas cosas, ¿no? En lugar de y coloco -1, en lugar del x -1, en lugar del y -1, en lugar del y -1, ¿ya? Entonces hago esas cuentas, meto a la calculadora y aproximadamente me da -148. Ya, -148. Entonces, por tanto, el gradiente de f evaluado en el punto P, es decir, evaluado en el -1, 1, es este, ¿no? Es este vector donde su primera componente es la derivada parcial de f con respecto de x, evaluada en el -1, 1, y su segunda componente es la derivada parcial de f con respecto de y, evaluada en el punto -1, 1, ¿no? Que es aproximadamente, ya lo he calculado, me ha dado, ¿no? 74 la derivada parcial de f con respecto de x en el punto -1, 1, y -148 aproximadamente me ha dado la derivada parcial de f con respecto a y en el punto -1, 1. Y luego calculamos la norma, ¿no? Es la raíz, ¿no? De la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, ¿no? Meto a la calculadora, eso me da 165,5, ¿no? Y aquí vamos a aplicar esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación que es la derivada direccional de f con respecto a 1. El punto P es la norma del gradiente de f en el punto P multiplicado por el coseno de teta, donde, por si acaso, ¿no? Teta es pi cuartos, ¿ya? Teta aquí es pi cuartos, porque eso es lo que me dice el problema, ¿no? Que calcule la derivada direccional, aquí, ¿no? La derivada direccional de f en el punto P igual a -1 o 1 en la dirección del vector unitario u, ¿no? ¿no? Que está formando un ángulo de pi cuartos, ¿ya? Con el gradiente, ¿no? Entonces, ¿qué es el coseno de pi cuartos, no? El pi cuartos es 45, ¿no? Porque el pi es 180, ¿no? Pi medio es 90, pi cuartos 45, el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí, ¿no? En lugar de este coseno de teta voy a colocar, ¿no? Coseno de pi cuartos, que es raíz de 2 sobre 2, y esto ya lo he calculado, la norma de gradiente de f con respecto a p me ha dado 165,5, ¿no? Entonces multiplico todo esto, ¿no? Y eso me va a dar aproximadamente 117, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Algo que también tenemos que recordar, que X y Y vienen medidas en 100, ¿no? Aquí 100 unidades, ¿no? En unidades de 100 metros, ¿no? X y Y, las variables X y Y, están dadas en unidades de 100 metros, ¿no? Por lo tanto, la interpretación para el inciso B, que estamos ahora queriendo responder, porque esta parte que hemos hecho es el inciso A, entonces, ¿no? La interpretación es la siguiente. Si se sitúa en la montaña, ¿ya? En el punto dado por -1, y empieza su ascensión de manera que su desplazamiento horizontal es la dirección de U, entonces su altitud aumenta a una razón de 117 metros por cada 100 metros de desplazamiento horizontal, o de 1,17 metros por cada metro de desplazamiento horizontal, ¿ya? Y bueno, por aquí nos vamos a quedar. La próxima clase continuamos con más, ¿ya? Que es el día miércoles. Entonces, vayan haciendo sus listas, ¿no? Su lista de ejercicios, ¿no? Con respecto a este capítulo 4, ¿ya? También tienen su guía de ejercicios, ¿no? Con respecto a este capítulo 4. Las indicaciones, ¿no? Están en el Classroom, ¿no? Para la lista de ejercicios, si no me equivoco, son los pares, creo, ¿no? Y para la guía de ejercicios, los pares, ¿ya? Entonces vayan resolviendo estos ejercicios, de aquí a poco ya estamos, ¿no? En el examen, entonces vamos eso, ¿no? Practicando, preparándonos más, ya no se olviden, es importante, y también vale nota, ¿no? Vale nota, ambas, ¿no? Actividades, la guía de ejercicios, también la lista de ejercicios, ¿ya? Entonces, el día miércoles continuamos con más, ¿ya? Vamos a ver una aplicación, vamos a hablar un poquito más de montañas, ¿ya? Como les decía, ¿no? El cálculo, la matemática después está presente en todo, ¿ya? Entonces, solo para terminar, déjenme pasarles aquí el link de la clase. Y bueno, nos vemos el día miércoles, que tengan un buen inicio de semana. Chao, chicos, que estén bien, hasta luego. Hasta luego, chao, chao, que les vaya bien, chao, chao.